¿Por qué no ha llegado el hermano Zhang? Jan se marchó hace rato. Deberían haber vuelto. ¿Qué puede haber pasado? El hermano Zhang. Aquí están todos los hermanos Hola, y hermano hermanas. Zhang, hermano Su. Por fin Hola. estáis aquí. Estábamos preocupados por vosotros. ¿Qué tal? Gracias a Dios por velar por nosotros. Así es. Hermano Zhang, hermano Su, sentémonos. Estos últimos días, los pastores han enloquecido al vernos creer en Dios Todopoderoso. Acosan a los hermanos y nos impiden estudiar el camino verdadero. Nos han advertido de que expulsarán a quienes crean en el relámpago oriental e incluso han ido a la policía para que detuvieran a los creyentes. ¿No son traidores como Judas? Sí. ¿Se denominan a sí mismos creyentes del Señor? ¡Qué vergüenza! Estos pastores son capaces de cualquier fechoría. Hoy he visto su verdadero rostro. No es exagerado decir que son los fariseos. Los pastores son los fariseos actuales. Así es. Nos impiden estudiar el camino verdadero para que no aceptemos a Dios. Así es. ¿Así protegen al rebaño? ¿Acaso eso está bien? Para proteger al rebaño no tienen que impedirnos estudiar el camino verdadero. Si les roban todas las ovejas, ¿a quiénes van a predicar los pastores? ¿No se quedarán sin trabajo? Sí, es verdad. Sin duda. Hermano Zhang, hermano Su. Desde que comenzamos a estudiar la obra de los últimos días, los pastores religiosos han condenado más frenéticamente a Dios. Sí. Y nos están impidiendo estudiar el camino verdadero. Eso no difiere en nada del modo en que los judíos fariseos se opusieron y condenaron al Señor Jesús. En estos días he meditado mucho. ¿Por qué Dios encarnado se ha aparecido 2 veces y ha tenido que afrontar la condena de la comunidad religiosa y de un gobierno ateo? En los últimos días, Dios Todopoderoso se aparece y realiza su obra para expresar la verdad, obrando para salvar a la humanidad. ¿Por qué la comunidad religiosa y el gobierno comunista chino le tienen tal rencor a Cristo, que movilizan a los grupos mediáticos y las fuerzas de la policía armada para que blasfemen contra él, lo condenen y exterminen? Esto me recuerda al rey Herodes, quien al enterarse de que había nacido el rey de los judíos, ordenó la matanza de los niños menores de 2 años en Belén. Ejecutó a miles de bebés antes que perdonarle la vida a Cristo. Así es. Cuando Dios se encarnó para salvar a la humanidad, ¿por qué la comunidad religiosa y el gobierno no lo celebraron? Sino que condenaron la obra de Dios y blasfemaron contra ella. ¿Por qué agotaron los recursos de todo el país para crucificar a Cristo a toda costa? ¿Por qué es la humanidad tan malvada y tan rencorosa hacia Dios? No entiendo estas cuestiones en absoluto. Me gustaría que hablarais de ellas. Sí, realmente no entendemos estas cuestiones. Claro. Esta cuestión que ha planteado el hermano Son es muy importante y muy pocas personas la entienden. Así. Ya es noticia de primera plana el por qué la humanidad desafía a Dios con tanta violencia. Es verdad. Y de nuevo se está representando la tragedia histórica de la crucifixión de Cristo encarnado. ¿No es esto un hecho? Sí. El Señor Jesús dijo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Amén. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esta generación es una generación perversa. Y 1 Juan 5:19 dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Amén. Amén. Cuando leíamos estas palabras de la Biblia, no las entendíamos bien. Solo cuando vemos que ambas encarnaciones de Dios han sufrido la condena, el acoso y la represión de los gobiernos ateos y del mundo religioso, entendemos que estas palabras de la Biblia son realmente verdaderas. Amén. Los actos de la humanidad y su actitud al acercarse a Cristo bastan para demostrar que el mundo entero está totalmente bajo el control y el poder de Satanás. Es verdad, tienes razón. Hoy muchos de nosotros vemos
Que la mayor parte de los pastores del mundo religioso son gente que desafía, condena y niega a Cristo. Y que hace mucho que el mundo religioso está bajo el control de esos fariseos y anticristos. Es verdad. Por lo tanto, cuando Dios encarnado se aparece y obra, los pastores y ancianos son los primeros en levantarse para condenarlo y desafiarlo. Es inevitable. Amén. El gobierno del PCC es un régimen satánico que odia la verdad y desafía a Dios a más no poder. Y que siempre ha perseguido a los cristianos. Cuando Cristo de los últimos días vino a China para obrar, el gobierno de China trató de acosarlo, acorralarlo y exterminarlo ferozmente, lo que tuvo repercusión en el mundo entero. Este hecho cumplió la profecía del Señor Jesús. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Amén. Dios se ha encarnado 2 veces entre los hombres para hablar y obrar, para redimir a la humanidad y salvarla. Y en ambas ocasiones ha sufrido la condena y el acoso de los líderes religiosos y el partido gobernante. Este hecho basta para demostrar que este mundo es muy oscuro y malvado y que la humanidad se ha corrompido profundamente. Así es. La humanidad se ha corrompido tanto que ha llegado a hartarse de la verdad, a admirar el mal y a enfrentarse a Dios. Amén. Lo que la ha convertido en linaje y descendencia de Satanás, incapaz de tolerar la existencia de Dios. Por lo tanto, la manifestación y obra de Dios encarnado deben sufrir la persecución y el abandono. Todo el mundo ve claro este hecho, ¿verdad? Sí. Respecto a por qué la humanidad desafía a Dios, lo tendremos claro una vez que hayamos leído pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Dice Dios Todopoderoso: la humanidad se ha desarrollado durante decenas de miles de años de historia para llegar a donde está hoy. Sin embargo, la humanidad de mi creación original ya hace mucho tiempo que se ha hundido en la degeneración. Ella ya ha dejado de ser lo que yo quiero. Y es por eso que la humanidad, tal y como yo la veo, ya no merece el nombre de humanidad. Es más bien la escoria de la humanidad que Satanás ha secuestrado. Los podridos cadáveres ambulantes dentro de los cuales vive Satanás y que él usa como vestimenta. Las personas no creen en lo más mínimo en mi existencia, ni dan la bienvenida a mi llegada. La fuente de oposición y rebeldía del hombre contra Dios es el haber sido corrompido por Satanás. Debido a que ha sido corrompido por Satanás, la conciencia del hombre se ha insensibilizado, se ha vuelto inmoral. Sus pensamientos se han degenerado y ha desarrollado una actitud mental retrógrada. Antes de ser corrompido por Satanás, el hombre, de manera natural, seguía a Dios y obedecía a sus palabras. Por naturaleza, tenía sensatez y una buena conciencia, y tenía una humanidad normal. Después de haber sido corrompido por Satanás, su sentido original, su conciencia y su humanidad se embotaron y fueron mermados por Satanás. Debido a ello, el hombre ha perdido su obediencia y amor a Dios. El sentido del hombre se ha vuelto aberrante, su carácter se ha vuelto como el de un animal. Y su rebeldía hacia Dios es cada vez más frecuente y grave. Sin embargo, el hombre todavía no conoce ni reconoce esto, y meramente se opone a ciegas y se rebela. La humanidad es el maligno, que se resiste a mí y me desobedece. La humanidad no es otra cosa que la descendencia del maligno que yo he maldecido. La humanidad no es otra que la descendencia del arcángel que me traicionó. La humanidad no es otra cosa que la heredad del diablo que, rechazada por mí hace mucho tiempo, desde entonces ha sido mi enemigo irreconciliable. Dejadme leer unos pasajes. Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de los gobiernos nacionales, los famosos y los grandes. Sus mentiras y sinsentidos han pasado a ser la vida y la naturaleza del hombre. El cielo destruye a los que no buscan sus propios intereses. Es un conocido dicho satánico que ha sido infundido en todos y que ha pasado a ser la vida humana.
Algunas otras palabras de la filosofía vital también son así. Satanás educa a las personas por medio de la buena cultura tradicional de cada nación, provoca que la humanidad caiga en un abismo expansivo de destrucción y se vea envuelta por él mismo. Al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Amén. Nacido en una tierra tan sucia, el hombre ha sido gravemente asolado por la sociedad. Ha sido influenciado por una ética feudal y ha sido enseñado en centros de educación superior. Un pensamiento retrógrado, una moral corrupta, una mala visión de la vida, una filosofía despreciable, una existencia completamente inútil y un estilo de vida y costumbres depravadas. Todas estas cosas han penetrado fuertemente dentro del corazón del hombre y han socavado y atacado severamente su conciencia. Como resultado, el hombre está cada vez más distante de Dios y es cada vez más contrario a Él. Amén. Permíteme leer. Vale. Desde que el hombre tuvo ciencias sociales por primera vez, la ciencia y el conocimiento ocuparon su mente. Después estos pasaron a ser herramientas para gobernar a la humanidad. Y ya no hubo espacio suficiente para que el hombre adorara a Dios, ni más condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios se hundió aún más abajo en el corazón del hombre. El mundo dentro de este, sin lugar para Dios, es oscuro, vacío, sin esperanza. Y así surgieron muchos científicos, sociales, historiadores y políticos que expresaron teorías de ciencia social de la evolución humana y otras que contravienen la verdad de que Dios creó al hombre para llenar el corazón y la mente del hombre. Así que cada vez son menos los que creen que Dios lo creó todo, y más quienes creen en la teoría de la evolución. Más y más personas tratan los relatos de la obra de Dios y sus palabras durante la era del Antiguo Testamento como mitos y leyendas. En sus corazones, las personas se vuelven indiferentes a la dignidad y a la grandeza de Dios, al principio de que Él existe y que domina todas las cosas. La supervivencia de la humanidad y el destino de países y naciones ya no son importantes para ellas. El hombre vive en un mundo vacío que se preocupa solo con comer, beber y buscar el placer. Amén. Ninguno busca activamente las huellas o la aparición de Dios. Y nadie desea existir bajo el cuidado y la custodia de Dios. Mas ellos están dispuestos a depender de la corrosión de Satanás y el maligno con el fin de adaptarse a este mundo y a las reglas de vida que sigue la malvada humanidad. A estas alturas, el corazón y el espíritu del hombre se sacrifican a Satanás y se convierten en su sustento. Además, el corazón y el espíritu humanos se convierten en un lugar en el cual Satanás puede residir y en una zona de recreación apropiada para éste. De esta manera, sin darse cuenta, el hombre pierde su comprensión de los principios, de ser humano y del valor y el sentido de la existencia humana. Las leyes de Dios y el pacto entre Dios y el hombre gradualmente se desvanecen en el corazón del hombre y que el hombre no busca más a Dios ni le pone atención. A medida que el tiempo pasa, el hombre ya no entiende por qué Dios creó al hombre, ni tampoco entiende las palabras que salen de la boca de Dios, ni se da cuenta de todo lo que proviene de Dios. El hombre comienza a resistir las leyes y decretos de Dios. El corazón y el espíritu del hombre se insensibilizan. Dios pierde al hombre de su creación original, y el hombre pierde la raíz de su principio.
Este es el dolor de esta humanidad. Amén. Durante miles de años esta ha sido la tierra de la suciedad. Es insoportablemente sucia. La miseria abunda, los fantasmas vagan por cada esquina, timan, engañan y hacen acusaciones sin razón. Son despiadados y crueles, pisotean esta ciudad fantasma y la dejan plagada de cadáveres. El hedor de la putrefacción cubre la tierra, impregna el aire, está fuertemente custodiada. ¿Quién puede ver el mundo más allá de los cielos? El diablo ata firmemente todo el cuerpo del hombre, le tapa el cielo con un arnero y sella sus labios, bien apretados. El rey de los diablos se ha desbocado durante varios miles de años hasta el día de hoy, cuando sigue custodiando de cerca la ciudad fantasma, como si fuera un palacio de demonios impenetrable. Esta manada de perros guardianes mira mientras tanto, fijamente con ojos resplandecientes, profundamente temerosa de que Dios la pille desprevenida, los aniquile a todos y los deje sin un lugar de paz y felicidad. ¿Cómo podría la gente de una ciudad fantasma como esta haber visto alguna vez a Dios? ¿Han disfrutado alguna vez de la amabilidad y del encanto de Dios? ¿Qué apreciación tienen de los asuntos del mundo humano? ¿Quién de ellos puede entender la anhelante voluntad de Dios? Poco sorprende, pues, que el Dios encarnado permanezca totalmente escondido. En una sociedad oscura como esta, donde los demonios son inmisericordes e inhumanos, ¿cómo podría el rey de los diablos, que mata a las personas en un abrir y cerrar de ojos, tolerar la existencia de un Dios hermoso, bondadoso y además santo? ¿Cómo podría aplaudir y vitorear su llegada? Esos lacayos devuelven odio por amabilidad, han desdeñado a Dios desde hace mucho tiempo, lo han maltratado. Son en extremo salvajes, no tienen el más mínimo respeto por Dios. Roban y saquean, han perdido toda conciencia, no tienen rastro de amabilidad y tientan a los inocentes para que sean insensibles. Antepasados de lo antiguo, amados líderes, todos ellos se oponen a Dios. Su intromisión ha dejado todo lo que está bajo el cielo en un estado de oscuridad y caos, libertad religiosa, los derechos legítimos y los intereses de los ciudadanos, todos son trucos para tapar el pecado. ¿Por qué levantar un obstáculo tan impenetrable a la obra de Dios? ¿Por qué emplear diversos trucos para engañar a la gente de Dios? ¿Dónde están la verdadera libertad y los derechos e intereses legítimos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el consuelo? ¿Dónde está la cordialidad? ¿Por qué usar intrigas engañosas para embaucar al pueblo de Dios? ¿Por qué usar la fuerza para suprimir la venida de Dios? ¿Por qué no permitir que Dios vague libremente por la tierra que creó? ¿Por qué acosan a Dios hasta que no tenga donde reposar su cabeza? ¿Dónde está la calidez entre los hombres? ¿Dónde está la acogida entre la gente? ¿Por qué causar una ansia tan desesperada en Dios? ¿Por qué hacer que Dios llame una y otra vez? ¿Por qué obligar a Dios a que se preocupe por su amado Hijo? ¿Por qué esta oscura sociedad y sus tristes perros guardianes no permiten que Dios venga y vaya libremente por el mundo que Él creó? Amén. Amén. Dios Todopoderoso ha hablado exhaustivamente de los orígenes y la situación actual de la corrupción de la humanidad. Desde luego. Hemos adquirido entendimiento acerca de asuntos como ¿por qué el mundo es tan oscuro y malvado? ¿Por qué la humanidad se opone a Dios con fanatismo? ¿Y cuáles son la verdad y la esencia de la corrupción de la humanidad a manos de Satanás, verdad? Gracias a Dios. Aprendemos mucho. El mal de hoy sirve para demostrar que la corrupción de la humanidad a manos de Satanás es profunda. ¿Cuántas personas tienen sed de la aparición de Dios y de recibir su venida? ¿Cuántas quieren oír la palabra de Dios y aceptar la verdad? ¿Cuántas buscan la obra de Dios de los últimos días? La mayoría no solo ignora estas cosas, sino que hace caso a los rumores del gobierno satánico y coopera con las fuerzas de Satanás para oponerse a Dios. Estos son hechos que todo el mundo entiende. Aunque hay muchas personas que tienen fe, ¿cuántas son capaces de aceptar la verdad, buscarla y someterse verdaderamente a Dios? Si recordamos la época en la que el Señor Jesús se apareció para realizar su obra, todo el pueblo judío seguía a los sumos sacerdotes y fariseos. En los últimos días,
Al aparecerse para realizar su obra, la mayoría de los pastores religiosos se oponen a él y lo condenan. Cierran las iglesias y no permiten que los creyentes estudien el camino verdadero. Esto basta para demostrar que el mundo actual está lleno de oscuridad y maldad. Cierto. La humanidad está aburrida de la verdad, la odia, ha abandonado a Dios y se opone a él. Es verdad, tiene razón. Es muy cierto. Él tiene toda la razón. Esta maldad y oscuridad radican en el control de la humanidad por parte de Satanás y en que el mundo está bajo el dominio del maligno. Amén. Amén. Durante miles de años, Satanás ha utilizado el ateísmo, la teoría de la evolución y el materialismo para engañar y corromper a la humanidad. Esto ha hecho que la humanidad idolatre y tenga fe ciega en grandes hombres quienes han dicho cosas como no hay Dios ni Salvador. El hombre lucha contra el cielo y la tierra y conquista la naturaleza. Tu destino está en tus manos. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. Los que tienen cerebro mandan sobre los que tienen músculos. Ni una mente pequeña hace al caballero, ni un hombre de verdad está libre de veneno, etc. Claro, es verdad. Estas malvadas enseñanzas han corrompido a la humanidad y la han hecho arrogante, mentirosa, egoísta, codiciosa y depravada. No hay quien hable de la humanidad y la moralidad, quien hable de la conciencia y la razón, ni nadie capaz de hablar de la honestidad. Así es. En busca de la fama, los hombres se pelean como perros y conspiran y se engañan unos a otros, incluso se matan. Por distintos intereses, las naciones luchan entre sí en un conflicto incesante. ¿No vemos en esto la maldad de Satanás? Estos hechos demuestran que Satanás ha corrompido a fondo a la humanidad y que ésta se ha convertido en su calaña y descendencia. La humanidad se ha erigido en enemiga de Dios. Así es, ya lo creo. En las dos ocasiones en que Dios se ha encarnado para hablar y realizar su obra, la humanidad corrupta se ha opuesto a él, lo ha condenado y abandonado, y ha llegado al extremo de crucificarlo. Son hechos subyacentes a la oposición de la humanidad hacia Dios. ¿Ahora ya lo tenemos claro todos? Gracias a Dios. La forma en que nos habéis hablado nos ha aclarado de verdad las cosas. Todo lo que nos habéis comunicado son realidades. Qué oscuro y cuánta maldad hay en este mundo. El PCC lleva más de 60 años, durante los cuales ha reprimido las creencias religiosas. Ha señalado al cristianismo y al catolicismo como sectas malignas. Ha calificado la Biblia de libro sectario que debe quemarse y destruirse. Por todas partes ha derribado iglesias. Ha acosado y detenido arbitrariamente a cristianos. Es cierto. Provocando que un sinnúmero de ellos se haya visto desplazado y sin hogar. Es verdad, tiene razón. A muchas personas les ha prohibido sus creencias. Y les ha privado del derecho a la vida. Ha despedido de la función pública a familiares de cristianos. Ha prohibido que sus hijos estudien, consigan empleo e incluso que salgan del país. ¿Dónde vamos a ir a parar? Es verdad. China es toda una prisión infernal. La libertad religiosa no existe y se restringe el derecho a la vida. El PCC no deja vivir a los creyentes en Dios. Prefiere exterminarlos a todos. El gobierno del PCC es un grupo diabólico que detesta la verdad y odia a Dios. Amén. Tienes razón. El PCC no ve la hora de exterminar a todos los que creen en Dios. Persiguen a los cristianos desde la instauración de la República Popular hasta la Revolución Cultural. Desde que en 1980 emprendió la pregonada reforma económica, las campañas del Partido Comunista de China contra los cristianos no han cesado. Sí. Recordemos las campañas unificadas de redadas y detenciones de 1983, 1987, 1991, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004... 2008 y 2009. Especialmente la campaña pública nacional de 2012, la Operación Trueno de Primavera de 2013 y la Batalla de los 100 días de 2014. Todas estas campañas se caracterizaron por los ataques por sorpresa y las detenciones clandestinas, que causaban pánico y agitación.
y hacían que la vida en China fuera como vivir en una cárcel macabra. Hasta que el PCC no sea destruido, el pueblo chino no tendrá un día de tranquilidad y los cristianos serán perseguidos y amenazados. Así es. ¡Rápido, registrad! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Está Zanxing? ¿Dónde está Zanxing? No ¡Dínoslo! ¿No lo sabes? ¡Abuelo! Di otra vez que no lo sabes, viejo. Abuelo, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué nos pegan? ¿Y qué si lo hacemos? ¿A dónde ha ido tu padre? Dímelo o te dejo inconsciente a golpes. No me lo ha dicho. No sé dónde está. ¡Maldita sea! ¡Dínoslo! ¿Dónde está Zanxing? Hermanos, ¿no es abominable el PCC? Sí, realmente es abominable. Los ataques del PCC al relámpago oriental han causado revuelo en todo el mundo. Muy bien, eso mismo. Mucha gente no sabe, no comprende por qué se resiste y opone tan frenéticamente a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente porque Dios Todopoderoso encarnado ha declarado muchas verdades. Amén. La palabra manifestada en carne ha conmocionado a todos los grupos religiosos. Muchos de los que creen en el Señor han oído las declaraciones de Dios Todopoderoso y se han vuelto hacia Él afirmando que son la voz y obra de Dios. Amén. El aumento de quienes proclaman a Dios Todopoderoso ha sembrado el pánico en el Partido Comunista de China. Ha detenido a personas que han dado testimonio de Dios al evangelizar y ha confiscado la palabra manifestada en carne. Esas personas estudian este libro un día tras otro y se van dando cuenta de lo extraordinario que es. Tiene la capacidad de conquistarlas a todas. Por mucho que el PCC trate de calumniar y desacreditar a Dios Todopoderoso, no se atreve a dar a conocer la palabra manifestada en carne. No hacen mención de lo que Dios Todopoderoso ha declarado. ¿Por qué mantienen la calma en respuesta a la palabra manifestada en carne? Temen que el mundo vea que Dios se ha manifestado llevando a cabo su obra en Oriente, que el Salvador se ha aparecido en Oriente y que aquí yace la esperanza de la humanidad. Amén. ¿Por qué teme el PCC que la humanidad lea la palabra manifestada en carne? Sí, ¿por qué? Porque este libro es la voz de Dios, la expresión de la verdad y la luz verdadera que se ha aparecido aquí en Oriente. Amén. El PCC es el régimen de Satanás más malvado y que más odia la verdad. Teme que la verdad llegue al mundo del hombre, que la humanidad acepte la verdad, que Dios conquiste el poder como rey para gobernar y que nazca el reino de Cristo en la tierra. Por eso, persigue y acosa a Cristo de forma tan demencial y utiliza los medios de comunicación para que la propaganda inculpe arbitrariamente a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Incluso son capaces de movilizar las fuerzas de la Policía Armada de la Nación para que repriman y persigan a los elegidos de Dios. Execrable. Sin un lugar en el que esconderse, la persecución del PCC ha obligado a muchos a exiliarse, y el gobierno chino ha tendido su mano a los países extranjeros, mediante el uso de los medios políticos, económicos y diplomáticos. Ejerce presión sobre ellos para que extraditen a China a los cristianos que han huido, con el objetivo de torturarlos. Eso es horroroso. ¡Qué ruin! Aún más abominable es que el PCC detenga a los familiares de los cristianos que han huido y los trate como rehenes con los que amenazar a la Iglesia. Los obliga a sacarse el pasaporte para salir a desarticular la Iglesia en todos los países. Y por vía diplomática trata de inculpar a la Iglesia de Dios Todopoderoso con el objetivo de engañar por medio de rumores para desacreditarla. Incita a los gobiernos de otros países a oponerse a la Iglesia de Dios Todopoderoso y a extraditar a los miembros de esta en el extranjero. Su malvado objetivo es lograr obstaculizar la expansión de su obra evangélica en el extranjero. ¡Qué ruin es ese! Quieren oponerse a la Iglesia de Dios ¿No os parece Todopoderoso? que el PCC es el diablo Satanás que odia la verdad y a Dios? Sí, es el diablo. Es experto en abusar cruelmente del pueblo y en devorar almas. Es un demonio que engulle a los hombres. Amén. Habéis dado en el clavo. Sí. Ahora todos tenéis la imagen real de por qué el gobierno del PCC se opone y condena a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Gracias a Dios. Hemos comprendido muchas cosas con esta comunicación. Se me rompe el corazón cuando se habla de la persecución a manos del PCC.
El año pasado, en el cultivo de primavera, la policía del PCC se llevó a mi hijo por creer en Dios. ¿Por qué lo detienen? Mi marido y yo estábamos enfermos y no podíamos trabajar en la finca. Se llevaron al principal jornalero de la familia. Lloramos todo el día. Lo intentamos de todas las maneras, pero no conseguimos sacarlo de la cárcel. El PCC lo condenó a 3 años de cárcel. Este año hemos tenido que gastarnos dinero en contratar a un empleado que sembrará. Ni siquiera sabemos con certeza si este año vamos a tener cosecha. Podemos culpar de ello a nuestra fe. Nuestra fe en Dios es el buen camino. ¿Por qué nos persigue así el Partido Comunista? Nos hace la vida muy difícil. Ay, el PCC es un demonio devorador de humanos, al que no le importan nuestras vidas. Efectivamente. Como el hermano Zan y su esposa Lee, al dar testimonio de la obra de Dios ante familiares y amigos. Los pastores llamaron a la policía cuando se enteraron. La policía se llevó a la pareja, dejando solos en casa a 2 niños pequeños que lloraban todo el día, sin que nadie se ocupara de ellos. El Partido Comunista de China es simplemente inhumano. ¿Cómo van a sobrevivir esos niños sin sus padres? ¡Qué malvado es el Partido Comunista! Las cosas que dice sobre derechos humanos y libertad religiosa no son más que mentiras descaradas para engañar y embaucar al pueblo. ¿Permite la libertad religiosa? ¿Respeta el derecho a la vida? ¿Acaso no priva a la gente del derecho a la vida? ¿Qué ley han infringido Zan y su esposa por predicar el Evangelio? Son buenas personas que siguen el camino correcto en la vida. ¿Qué motivo tienen para enviarlos a la cárcel? ¿Tienen conciencia de los principios morales y la justicia? Verdaderamente no hay justicia en China. Me enfurece hablar de las fechorías del Partido Comunista de China. Me pone nerviosa. Así es, sí. Correcto. Ciertamente. Vuestra forma de comunicar me permite discernir. ¿Por qué el PCC ataca a la Iglesia de Dios Todopoderoso de forma tan demencial? Porque detesta la verdad y también detesta a Dios. Sí. Ahí radica la oposición de Satanás hacia Dios. Es verdad, tienes razón. Antes no entendía por qué los cristianos se enfrentaban a persecuciones y tribulaciones. Las achacaba a la incomprensión del PCC respecto a los cristianos. Los cristianos son buenas personas, que no van a usurparle el poder al PCC ni a amenazar su régimen. ¿Por qué nos odia tanto y nos persigue de esta forma? Así es. Tras vuestra comunicación, ahora entiendo la verdad que subyace a ello. Gracias a Dios. Estos demonios del PCC no son bobos. Tienen cerebro y tienen ideas. No han actuado precipitadamente al hacer todas estas cosas. Todo proviene de su naturaleza diabólica y satánica. Amén. ¿Cuánta razón tienes? Hemos creído en el Señor y siempre nos ha perseguido el PCC. ¿Por qué no habíamos descubierto su esencia demoníaca? No veíamos la intención de la frenética oposición del Partido Comunista de China hacia Dios. Sin entender la verdad, realmente no sabíamos discernir. Sí. Así es. Así es. Yo no tenía discernimiento. Solo escuchaba los rumores del gobierno del PCC. Y me negaba a buscar la obra de Dios Todopoderoso. Qué ciega y qué ignorante era. Y yo. Por fin lo he visto claro. El PCC es el régimen satánico que guarda más rencor a Dios. Es normal que Dios encarnado afronte una represión y una persecución tan cruel y demencial cuando se aparece y obra en China. Eso es. El PCC es un grupo de demonios en contra de Dios. ¿Cuánta razón tienes? El Partido Comunista de China es un Debe ser grupo de maldecido. demonios en contra de Dios. Sí, es Hermano despreciable. Zong, la policía está viniendo a nuestro lugar de reunión. Hermanos, debemos marcharnos. Vamos. Recoged las cosas y salid corriendo.